¿Cansado de intros planas y aburridas? ¿Quieres que tus vídeos despierten la curiosidad de tu audiencia desde el primer segundo? Entonces necesitas dominar el arte del zoom y el paneo en Filmora. En este tutorial te mostraré cómo convertir tus vídeos en una auténtica montaña rusa de emociones visuales. Aprenderás a crear transiciones dinámicas, a destacar los elementos importantes de tu escena y a dar un toque de profesionalidad a tus proyectos. Prepárate para agarrarte fuerte porque vamos a entrar en el mundo del zoom y el paneo a toda velocidad. ¿Estás listo para darle vida a tus vídeos? Entonces no te pierdas este tutorial. Pero cuidado, el poder del zoom y el paneo puede ser peligroso. Úsalo con responsabilidad. Jajaja. Vale, ya en serio, empecemos. Imagina que estás explorando una jungla llena de misterio. De repente, un jaguar majestuoso aparece entre la maleza. ¿Te conformarías con observarlo en una imagen estática? Claro que no. Con el paneo puedes deslizarte sigilosamente a través de la escena, haciendo un seguimiento al jaguar para admirar su poder y belleza. Pero eso no es todo. Con zoom dinámico podrás adentrarte en los ojos del jaguar, sentir su mirada penetrante y descubrir los detalles más fascinantes de su pelaje. Es como si estuvieras allí mismo, a punto de tocarlo. El paneo y el zoom dinámico son herramientas que te permiten dar vida a tus historias. Con ellas puedes guiar la atención del espectador, crear suspense y emoción y hacer que tus vídeos sean realmente inolvidables. ¿Estás listo para convertirte en un explorador visual y llevar tus vídeos al siguiente nivel? Sigue leyendo para descubrir los secretos del paneo y el zoom dinámico. ¿Te está gustando el vídeo? ¿Te es de utilidad? Espero que las respuestas sean afirmativas. Por eso, lo que quiero pedirte es que te suscribas al canal, le des a la campanita y, ¿por qué no?, también iría bien un like y compartirlo. Pero sigamos con el vídeo. Filmora nos proporciona una herramienta que, no por su sencillez, deberíamos despreciar. Bien usada, puede hacer que un vídeo vista más profesional. Se encuentra en la barra de herramientas sobre la línea de tiempo y representada por un icono de recorte. Al abrirla por defecto nos aparece la herramienta de recorte que, como su nombre indica, nos sirve bien para recortar una imagen o clip sin deformar el formato o cambiar el formato para que se adapte al de nuestro proyecto. Pero dentro de la misma ventana se encuentra la herramienta objeto de este tutorial. Al cambiar a ella nos aparecen dos recuadros, uno en verde del tamaño de nuestra imagen y otro menor de color rojizo, que sería lo que deseamos que se vea al final. La forma de actuar de la herramienta es que comenzará su visualización con el formato del rectángulo verde y se irá transformando hasta llegar al recorte del rectángulo rojo, haciendo la transición durante toda la duración del clip. Es decir, que la herramienta irá haciendo un zoom continuo, que durará lo que dure el clip. Esto se denomina zoom dinámico y puede ser muy sutil o extremadamente notorio. Depende de nuestras intenciones. Pero el mismo zoom podremos hacerlo a la inversa. Si le damos a este botón se intercambian los recuadros y veremos cómo el zoom lo hace alejándose de la escena. Aquí os dejo dos ejemplos. Pero la herramienta tiene otra posibilidad, que es simular el efecto de paneo que se suele hacer en cine. Se trata de un seguimiento de cámara en cualquier dirección, aunque lo más usado es en sentido horizontal. De nuevo os dejo un par de ejemplos. Podemos recortar a un tamaño menor el recuadro de inicio y ajustar el de final al mismo tamaño, pero moviéndolo al final del lado contrario. Cuando hagamos play, veremos cómo la herramienta nos hace el paneo. Pero mirad, si yo ahora recorto bastante la duración del clip, el paneo aumentará su velocidad, ya que se ajusta automáticamente a la duración del clip. Ambos efectos se pueden combinar, con lo que tendríamos un efecto de paneo con zoom. La utilidad de estos efectos es ayudar a que el espectador se integre más en la escena, hacer esta más dinámica y así mantener su atención. Ni que decir tiene que esta
Como todas las herramientas, dependen de cómo la uséis, con vuestra creatividad para conseguir el efecto deseado. Si os gusta seguir aprendiendo a utilizar más herramientas de Filmora y efectos, os dejo por aquí un vídeo que os puede interesar.